Estos no son rumores. Lo que te voy a contar hoy no son leyendas urbanas ni cuentos para no dormir. Son registros documentados, casos que están en los archivos oficiales y que siguen sin una explicación lógica. Vehículos que partieron en una fecha concreta y que, de alguna manera, aparecieron en otra que simplemente no debería existir. Trenes, autobuses, aviones y barcos. Hoy vamos a explorar 7 casos reales, 7 historias que desafían por completo nuestra comprensión del tiempo. Prepárate, porque el último caso, el número 1, es el más inquietante de todos, y te aseguro que te dejará pensando durante días. Vamos a empezar con el caso que dio origen a muchas de estas leyendas. En el año 1890, un lujoso tren de vapor de la compañía Zanetti partió de Roma con 106 pasajeros a bordo. Su destino era un viaje de placer a través de las pintorescas montañas italianas. El tren entró en un túnel recién construido, un túnel de poco más de 1 kilómetro de largo, pero nunca salió por el otro lado. No hubo un accidente, no se encontraron restos, no hubo explosión ni descarrilamiento. El tren, junto con 104 de sus pasajeros, simplemente se desvaneció dentro de ese túnel, como si el tiempo mismo lo hubiera tragado. Lo más extraño es que 2 de los pasajeros lograron saltar del tren justo antes de que entrara en el túnel. Estaban en estado de shock, hablando de una extraña niebla blanca y pegajosa que envolvía el tren y de una sensación de pánico abrumador. Pero la historia no termina ahí. Décadas después, en diferentes partes del mundo, comenzaron a surgir testimonios. Gente en lugares tan lejanos como México o la antigua Unión Soviética afirmaba haber visto el mismo tren, idéntico al de 1890, apareciendo de la nada en las vías, sin señales de envejecimiento, como si el tiempo no hubiera pasado para Elan. El problema era evidente: ese tren pertenecía a otra época. Continuemos con el caso número 6. Imagina un autobús interurbano que sale de su terminal con un puñado de pasajeros. Una ruta rutinaria, un viaje que debería durar unas pocas horas, pero el autobús nunca llega a su destino. Las familias esperan, las autoridades buscan, pero no hay rastro. Durante años, el caso permanece abierto, un misterio sin resolver. Hasta que, un día, el autobús es hallado estacionado en una carretera secundaria abandonada, a cientos de kilómetros de su ruta original. El vehículo está intacto. No hay signos de lucha, no hay daños. Las pertenencias de los pasajeros están en su sitio, como si acabaran de bajarse a tomar un café. Pero al revisar los documentos y los objetos personales, la policía se topa con algo imposible. Los periódicos, los billetes, los calendarios encontrados dentro del autobús tienen una fecha de varios años en el futuro con respecto al día en que desapareció. El autobús no solo se perdió, sino que parece haber viajado hacia adelante en el tiempo antes de reaparecer en nuestro presente. ¿Qué pasó con los pasajeros? Nadie lo sabe. Ahora, el caso número 5 nos lleva a los cielos. Un avión comercial de pasajeros aterriza en un aeropuerto internacional. Un aterrizaje completamente normal, sin incidentes. Para los pasajeros y la tripulación, el viaje fue monótono y común. Duró las horas previstas. Bajan del avión, recogen sus maletas y se van a casa. Pero en la torre de control, el pánico es total. Según sus registros y relojes, ese avión ha llegado 3 horas antes de lo previsto. De hecho, ha aterrizado antes incluso de haber despegado de su aeropuerto de origen. Se revisan los equipos, se comprueban los relojes atómicos, pero todo funciona a la perfección. El tiempo de vuelo registrado por los sistemas del aeropuerto simplemente no coincide con la realidad experimentada por las personas a bordo. Es como si, durante un breve instante, el avión hubiera existido en 2 puntos del tiempo a la vez. Un fallo masivo en los sistemas de cronometraje globales o una auténtica burbuja temporal. El cuarto caso nos sumerge en las misteriosas aguas del océano. Un barco de carga, un carguero moderno, es encontrado a la deriva en mitad del Atlántico por la Guardia Costera. La primera inspección es desconcertante. La carga está perfectamente estivada e intacta. No hay señales de piratería ni de un motín. La comida en la cocina está a medio preparar, como si la tripulación hubiera abandonado sus tareas de forma repentina. Pero no hay ni un alma a bordo. Al revisar el puente de mando, encuentran el cuaderno de bitácora. La última entrada está fechada hace más de 10 años. El capitán describía un clima perfecto y un mar en calma, pero el hallazgo del barco ocurrió una década después de esa última anotación. El barco estaba en excelentes condiciones, sin el óxido ni el deterioro que se esperaría tras 10 años a la deriva. Era como si el barco y todo lo que contenía hubieran estado congelados en el tiempo, para luego reaparecer de repente en nuestro presente. Pasamos al tercer caso, un fenómeno que ocurre bajo nuestros pies, en las profundidades de las grandes ciudades. Existen numerosos reportes, especialmente en redes de metro antiguas como las de Londres o Moscú, de trenes subterráneos fantasma. Testigos, a menudo trabajadores de mantenimiento nocturno o personal de seguridad, afirman ver trenes que aparecen en estaciones cerradas o en túneles en desuso. Los vagones tienen un aspecto antiguo,
con diseños y logotipos que no se han visto en décadas, se mueven en silencio, sin el estruendo habitual, y se desvanecen en la oscuridad del túnel. Lo más inquietante es que estos trenes no figuran en ningún mapa oficial de servicio, ni actual ni antiguo. No son trenes históricos restaurados ni convoyes de servicio, no están abandonados en alguna vía muerta. Simplemente, no parecen pertenecer a este tiempo. ¿Son ecos del pasado? ¿Fallos en el tejido de la realidad que se manifiestan en la oscuridad subterránea? El segundo caso es más reciente y tiene que ver con un vehículo policial. Varias personas en diferentes momentos y lugares de una misma región reportaron haber visto un coche patrulla antiguo circulando por las carreteras. Su diseño era inconfundible, un modelo de los años 70, un coche que llevaba décadas fuera de servicio. Lo que más llamó la atención fue que el coche parecía nuevo, recién salido de fábrica. Varios testigos lograron anotar el número de matrícula. Cuando la policía investigó, descubrieron algo escalofriante. La matrícula era real y había pertenecido a un coche patrulla de ese modelo exacto. Pero ese vehículo había sido dado de baja y desguazado hacía más de 20 años. No había forma de que estuviera circulando. Después de esa oleada de avistamientos, el misterioso coche patrulla nunca se volvió a ver. El registro oficial de su existencia y posterior destrucción existe. El vehículo físico no. Y llegamos al caso número 1, el más desconcertante y el que menos explicación tiene. Un tren de cercanías completa su última ruta del día y regresa a su estación de origen, a los talleres para pasar la noche. Pero a Oliger, los operarios notan algo extraño. El tren está completamente vacío. No hay pasajeros, ni conductor, ni personal a bordo. No hay señales de violencia, ni de pánico, ni de evacuación. Solo un silencio absoluto y profundo. Al principio piensan que es un error, que el tren ha sido movido por personal de mantenimiento, pero al revisar los registros del sistema de seguimiento y las comunicaciones, descubren la terrible verdad. Ese tren, ese mismo tren, con ese número de identificación, había desaparecido del radar hacía más de 5 años. Simplemente se había desvanecido de todos los sistemas durante un trayecto rutinario, y ahora 5 años después, regresaba a su estación por sí solo, vacío y en silencio, como si hubiera cruzado una línea temporal invisible y, después de un largo viaje por un lugar desconocido, hubiera encontrado el camino de vuelta. Algunos científicos hablan de fallas en el continuo espacio-tiempo, pequeñas grietas por las que estos objetos podrían deslizarse. Otros creen que son errores masivos en nuestra percepción humana, alucinaciones colectivas o recuerdos falsos. Pero la evidencia está ahí. Los registros existen, los testigos son creíbles, y ninguno de estos casos ha sido resuelto de forma definitiva. Y si te gustan estos misterios, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video.